Si nos piden que pintemos la mediatriz de un segmento, tenemos el segmento aquí, lo único que necesitaríamos es tener un compás y entonces pinchamos, abrimos el compás, una determinada medida, tiene que tener una condición, si queréis os dejo como ejercicio que averiguéis cuál es esa condición, abrimos, pintamos ese arco, pinchamos en el contrario y sin mover el compás volvemos a pintar el correspondiente arco. Una vez que lo hemos hecho, unimos los dos puntos que hemos obtenido y tendríamos la mediatriz del triángulo. Fijaros que si esta sería la mediatriz, ¿vale?, de este segmento, y si nos damos cuenta, pues yo podría unir un punto de esa mediatriz con los extremos del segmento. Si uno con los extremos del segmento y mido cuánto miden esos dos lados, me daré cuenta que en este caso son 7,5 por este lado y 7,5 por este. El triángulo que se me va a formar va a ser un triángulo isósceles, porque la mediatriz tiene esa particularidad que contiene todos los puntos que están a la misma distancia de un extremo que del otro extremo del segmento.